infierno, ¿verdad? Y la pregunta que Romanos contesta no es, ¿cómo es que un Dios bueno pueda condenar a personas? Vamos a orar. Buen Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a usted en esta noche para darle gracias, Señor, por esta sesión que nos vas a permitir compartir enseñanza acerca de la meditación, el ayuno y algunas otras disciplinas espirituales que hacen bien para nuestro crecimiento espiritual. Bendícenos, Señor, usa la vida de nuestros hermanos, los que van a exponer, los que están escuchando, Señor, para juntos aprender y edificarnos, ¿no? En el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que vas a hacer. Amén, sí. Amén. Es bueno que usted participe, hermano, ya cuando, después que pone el estudiante, usted puede participar y comentar, ¿no? Acerca del tema. Muy bien, adelante, la hermana Elisa va a compartir y nuestro hermano Cristian va a exponer. Sí, ¿no? Muy bien. Adelante, hermano Cristian. Ya. Profesor, buenas noches. Hermanos presentes, compañeros, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado el tema de la meditación como disciplina y quisiera de repente un poco a mi compañero Frank, que no ha podido estar por temas de viaje, pero espero hacerlo para el agrado del Señor también y que ustedes también puedan entender. Siguiente diapositiva. La meditación como disciplina bíblica. ¿Qué es la meditación bíblica? Proviene en el hebreo agar. Es un verbo que describe la acción de meditar, murmurar, gemir o habitar en voz baja, incluso gruñir o rugir. El término se usa en la Biblia para referirse a la reflexión intensa sobre las Escrituras. Es un acto de concentración mental y espiritual que involucra la reflexión profunda sobre la palabra de Dios. Básicamente lo que nos está hablando, lo que es la meditación bíblica, en el término bíblico, nos dice que es una reflexión intensa sobre las Escrituras. O sea que el cristiano o nosotros como cristianos deberíamos reflexionar al máximo, ¿no? Creo que debemos tener una muy buena concentración cuando vamos a reflexionar sobre las Escrituras. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo es la meditación en el contexto cristiano? O sea, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, se podría decir de esa forma. Meditar es pasar el tiempo reflexionando sobre un versículo, fase o idea o característica de Dios. Cuando nosotros meditamos, tenemos que ponernos a pensar de que este tiempo es súper especial para cada uno de nosotros como cristianos. El hecho de reflexionar nos habla de cómo debemos al máximo tomar un versículo y cuál es lo que Dios nos quiere transmitir o cuál es la característica de Dios verdaderamente sobre lo que vamos a meditar, ¿no? También nos habla de que es un proceso donde abrimos nuestro corazón y mente para recibir la revelación del Espíritu Santo. Creo que es natural entender que como cristianos
es un proceso, ¿no? Donde de verdad debemos estar eh, eh, concentrados, ¿no? Abrir, dice, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nuestra mente debe estar lúcida, nuestra mente debe estar concentrada en lo que vamos a meditar, ¿no? Y qué es lo que la palabra de Dios nos va a hablar por medio del Espíritu Santo. Meditar en la Biblia es enfocarse en las Escrituras. Entendemos que cuando nosotros damos un tiempo a meditar, nos vamos a netamente concentrar en las Escrituras, ¿no? Vamos a estar concentrados y saber entender e interpretar. Obviamente que acá donde interviene es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos va a hacer entender y que también nos va a hacer nos va a poner las palabras para que nosotros podamos expresarnos o hacernos entender a quienes nos van a escuchar, ¿no? En el contenido cristiano, la meditación es una forma de oración reflexiva, encaminando a alcanzar conocimiento y crecimiento espiritual. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia de la meditación. Debemos entender de cuán importante es la meditación para nosotros como cristianos, ¿no? La meditación es un instrumento de gran importancia que nos permite. Y podemos entender realmente qué nos permite a nosotros la meditación, ¿no? Exponer la palabra de Dios para recibir sanidad, consuelo, restauración y dirección. Buscar la voluntad de Dios, envolvernos en su propósito, conocer sus promesas, generar comunión con el Espíritu Santo, crecemos espiritualmente y en sabiduría. La importancia de la meditación realmente abarca todos estos puntos, ¿no? Creo que siempre, desde el momento que hemos empezado a entender lo que es el cristianismo, hemos entendido que constantemente debemos estar meditando en su palabra, ¿no? Y Josué nos hablaba que de día y de noche debemos estar meditando. Implica que debe haber una constancia como cristianos y debe ser algo natural en el cristiano, ¿no? Que no debe ser un sobreesfuerzo de repente en que, bueno, me toca meditar y me tendría que hacer un esfuerzo extra. No, creo que debe ser algo natural en el cristiano, ¿no? Y acá nos habla de buscar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de verdad para nosotros, ¿no? Envolvernos en su propósito, entender lo que Dios quiere para nosotros, conocer sus promesas. Creo que cuando meditamos nosotros, aprendemos más y conocemos más de las promesas de nuestro Dios para cada uno de sus hijos, ¿no? Generar comunión con el Espíritu Santo también nos lleva a que cada vez debemos estar, tratar de entender lo que Dios nos quiere decir por medio de su Espíritu Santo. Y también nos ayuda a crecer espiritualmente. Y es algo que como cristianos debemos también enfocarnos en las cosas del Espíritu, ¿no? Y creo que eso nos va a hacer más sabios cada día, sea las circunstancias en las cuales nos podamos encontrar. Siguiente diapositiva. Lo que la meditación nos enseña. ¿Qué nos enseña la meditación a nosotros como cristianos? La meditación cristiana no implica vaciar tu mente, por el contrario, es una forma de meditación, nos llena del conocimiento de Dios y de su presencia. Creo que hay un dicho, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El yoga, por ejemplo, puedes poner como ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, necesitan poner su mente, dice, en vacío, ¿no? Necesitan concentrarse, ¿no? Pero lo contrario es, la palabra de Dios nos dice que nosotros, o sea, nuestra mente no tiene que estar vacía, sino dice, implica que nuestra mente tiene que estar
lleno con la palabra de Dios, ¿no? La meditación cristiana no implica, dice, que vaciar nuestra mente, por el contrario, ¿no? Es una forma de meditación y nos llena del conocimiento, que cada vez debemos adquirir más conocimiento, que cada vez más deberíamos estar tan familiarizados con la palabra y meditar en su palabra, ¿no? En 2 Timoteo 3, 16, 17 es algo también que nos habla acerca de la palabra de Dios, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y creo que muchas veces lo hemos meditado, este versículo o este pasaje de Timoteo, lo que implica de verdad la escritura para nosotros, ¿no? Creo que hemos entendido a lo largo de nuestra vida cristiana que la Biblia es netamente inspirada por Dios. ¿Pero qué implica esto? Pues implica que nos hace, a nosotros nos hace útiles, útiles en el sentido de que estamos propensos de repente a toda crítica, y frente a todo eso, creo que lo que debemos hacer siempre es enseñar, ¿no? Creo que a nosotros cada vez más nos enseña la palabra de Dios. Nos redarguye, creo que cada vez más como cristianos estamos eh, expeditos para ser corregidos. En cuán nosotros podamos estar mal y con nosotros podamos aceptar lo que Dios nos dice para nuestra corrección, ¿no? A fin dice, o también nos dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siguiente diapositiva. Lo que la meditación nos enseña, básicamente lo hemos dividido estas 4 palabras que son eh, útiles para nosotros. Enseñar, dice, es dar instrucción, compartir conocimiento, hacer entender. Y abajo podemos tener algunas referencias bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento que nos está hablando en el Salmo, en Job, acerca de la enseñanza, ¿no? Y de redarguir también es convicción, convencer, amonestar, reprender, revelar el Espíritu de Dios. Y también podemos tener algunos pasajes también que nos habla acerca de redarguir. Corregir, el vocablo griego original utiliza en la Biblia significa literalmente volver a enderezar o cambiar, ¿no? También tenemos algunos pasajes en los cuales nos habla acerca de la corrección, ¿no? Instruir en justicia la manera de vivir en equidad, ¿no? Integridad, juicio, rectitud, sanidad y verdad. Y ahí también podemos apreciar algunos pasajes que se asemejan realmente a lo que nos dice acerca de este pasaje. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso de la meditación, de verdad hay un proceso, ¿no? En el cual nosotros, obviamente cuando agarramos nuestra Biblia, hay un proceso, ¿no? En el cual, ¿cómo debemos seguirla, ¿no? Primero es, bueno, recibirla, meditarla, memorizarla, estudiarla y obedecerla. Algo que nosotros como cristianos siempre debemos estar aptos para recibir su palabra, ¿no? Algo que también nosotros como cristianos es que constantemente deberíamos estar meditando, ¿no? Eso implica que debe haber una constancia en nosotros. Y al meditarla también debemos tener en cuenta que de alguna forma como cristianos debemos entender que memorizar textos, aprendernos versículos, de verdad nos hace muy bien, ¿no? Porque de repente tenemos algún momento en los cuales podemos tener algún tiempo de compartir y creo que el memorizar textos nos hace bastante bien, ¿no?
estudiarla y obedecerla. Es algo que como cristianos siempre deberíamos hacer. En Josué 1:8 nos habla bastante acerca de la meditación, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entendemos de que cuando hay una obediencia como cristianos al meditar, también hay una promesa de parte de Dios, ¿no? Que nos dice, eh, que escrito está, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es parte de las promesas del Señor cuando nosotros estamos en obediencia, ¿no? Y también en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, no hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que como cristianos siempre estamos pensando en todo lo bueno que podíamos hacer como cristianos, ¿no? Y dice acá todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que hay virtud alguna, sean digno de alabanza, en esto pensar. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos algunos consejos prácticos para meditar en la palabra de Dios. Si de repente quizás no haya eh, una forma, ¿no? De repente como cristianos, de cómo meditamos la palabra de Dios o cómo nos enfocamos. De repente nos puede servir esto, ¿no? Dice, reserva un momento y un lugar específico cada día en el que tengas menos probabilidades de ser interrumpido o distraído para estar solo y meditar en la palabra de Dios. Es algo que como cristianos nos puede servir mucho, ¿no? Este tiempo. De repente algunos tienen otra forma, de repente, de buscar, meditar en la palabra de Dios, pero también acá nos dice algún consejo, ¿no? Dice, comienza con una oración. Creo que siempre hacemos eso. Pídele a Dios que te ayude con tu meditación. Obviamente el Espíritu Santo es quien va a intervenir ahí. 3, elige un pasaje breve de las Escrituras. Piensa en el significado del pasaje. Estúdialo a fondo para comprenderlo en contexto. Toma notas y haz preguntas. Memoriza el pasaje. 4, considera cómo puedes aplicar el pasaje a tu vida de manera práctica. Creo que acá nos habla la manera práctica también, ¿no? No solamente es meditarlo una mañana o de repente una tarde o de repente con un amigo, sino que también es que debemos llevarlo a nuestra manera práctica. De repente lo que hemos aprendido esta mañana es algo que nosotros debemos empezar a practicarlo, ¿no? Y otra forma de practicarla también es que debería ser un hábito constante en nosotros como cristianos, ¿no? Y eso dice. El Salmo 119, 15, 16 dice, medito en las instrucciones, presto atención a tus caminos, disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. Siguiente diapositiva. Conclusiones. La meditación es la actividad que consiste en recordar, en pensar y en reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, el proceder, los propósitos y las promesas de nuestro Dios y aplicarlo todo a uno mismo.
¿no? Dice, con la meditación en la palabra logramos una mayor intimidad y relación con Dios. La meditación como disciplina espiritual integra la totalidad del ser, memoria, imaginación, emociones, intelecto e intuición a la voluntad de Dios y a la comunión con su pueblo. Siguiente diapositiva. Gracias. Creo que eso es en parte lo que hemos podido trabajar. Básicamente estábamos para los dos, ¿no? Mi compañero iba a hacer la segunda parte, pero bueno, espero haber cumplido un poco con vuestras expectativas y muchas gracias. Gracias, hermano Cristian. De la audiencia, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Muy buenas noches, Pastor Mario, y a todos los hermanos que están conectados a esta hora. Sí, sobre todo, Pastor, porque pareciera que hay como un hilo muy delgado entre el estudio y la meditación de la palabra. Entonces, ¿de qué manera nosotros pudiéramos diferenciar más específicamente el estudio o la lectura de la palabra con el tema de la meditación? Porque siento yo que cuando yo estudio la palabra la estoy meditando, la estoy como, no sé si pudiéramos asociarlo al proceso de rumia de algunos bovinos. Entonces, cuando uno está estudiando la palabra, no solo realiza la práctica de la lectura, sino que profundiza y medita, reflexiona. Entonces, ¿qué hace diferente la meditación de ese estudio? Gracias, hermano. Falta su pregunta. No sé si el hermano Cristian quiere responder o me da paso responder yo. Bien, lo que... Y bueno, quisiera Adelante. Eh, bueno, respecto a la pregunta del hermano, ¿no? En realidad nosotros cuando meditamos, obviamente que escogemos un versículo, ¿no? Creo que el hilo sería de que nosotros al meditar o al estudiar primeramente la palabra de Dios, necesitamos estar concentrados cuerpo, alma y espíritu, obviamente, en el cual es el proceso donde el Señor, mediante su Espíritu Santo, nos va a hablar. Y considero que esa es la forma, ¿no? Esa es la forma en la cual nosotros, como cristianos, deberíamos, al meditar, deberíamos tener una concentración tan profunda en el cual permitir que el Señor nos hable, ¿no? Considero que... Gracias, hermano. Una pregunta para todos, o usted, hermano Cristian, hermano Walter. Ustedes, a ver, olvidémonos que estamos en el mundo cristiano, ¿no? ¿Cuándo usted utiliza la palabra meditar? ¿Lo ha utilizado alguna vez? De repente algún familiar, algún amigo se le ha dicho medita. Adelante, hermano Walter. Y mi pastor, cuando uno quiere que una persona reflexione sobre algo, ¿sí? Sobre un tema específico. Entonces Claro, ¿no? dice, oye, ¿por qué no meditas bien lo que vas a hacer? Es como Claro, por ejemplo. analizar, como... Ujú. Exacto, ¿no? Entonces, la meditación es eso, es algo más general. Quizás, yo he visto en la diapositiva, en la posición del hermano, sí lo he enfocado de manera general, pero luego se ha ido a la meditación de la palabra de Dios, ¿no? Pero el tema en sí es la meditación en general. Bueno, si uno busca en el Google,
Dice, meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo, lo que decía el hermano, reflexionar sobre algo, ¿no? O de repente a un hijo que dice, no, medita en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la meditación no tiene que ver con, usted puede meditar en Dios, ¿ya? Sin usar la escritura. Usted puede meditar en las obras de Dios, ¿no? Y sin usar la escritura. O usted puede meditar en la escritura, ¿sí? Entonces, podríamos decir, usted puede meditar en Dios, usted puede meditar en su obra, usted puede meditar en la palabra de Dios. Creo que le mando una parte que lo ha enfocado más, meditar en la palabra de Dios, pero sí ha concluido bien también, ¿no? No sé si podría compartir las conclusiones. Eli, ¿puedes compartir las conclusiones del hermano? Entonces, es eso, ¿no? O sea, porque yo puedo tomar un tiempo para meditar en Dios, ¿no? Y no cojo la escritura, por ejemplo. Medito en la grandeza de Dios, ¿no? Medito en lo que Él es, ¿no? O puedo meditar en lo que Él ha hecho en mi vida en estos días, o en este día, o el día de ayer, o lo que está haciendo en el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, la meditación es la actividad que consiste en recordar, en pensar, en reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, el proceder, los propósitos, las promesas de Dios y aplicarlo todo a uno mismo, ¿ya? Esa división está bien, no lo he leído eso en el libro, pero eso está bien, no sé de qué material lo he usado. Ahora, la segunda conclusión que pone el hermano, eso sí es netamente en la palabra de Dios, ¿no? Con la meditación en la palabra logramos una mayor intimidad, relación con Dios. Lo tercero, la meditación, eso también, eso sí lo he visto en el libro, la meditación como disciplina espiritual integra la totalidad del ser, ¿se da cuenta? Memoria, ¿no? Imaginación, ¿no? Tú puedes decir, ¿no? ¿Cómo será Dios, no? Cómo será en la segunda venida? ¿Cómo será, no? Cuando Él venga a gobernar, ¿no? O sea, estás meditando, ¿no? Implica imaginación, emociones, ¿no? Lo vives, ¿no? ¿Cómo será ese día glorioso que lo vemos frente a, cara a cara, con ¿no? Intelecto, intuición, a la voluntad de Dios y la comunión. Entonces, sí, con eso me dejo un poco más claro. Entonces, la meditación es algo más general, ¿no? Más total, más integral, ¿no? Y otra vez, puedo usar o no la escritura para meditar, ¿no? Lo puedo meditar en Dios, puedo meditar en su obra, ¿no? Puedo meditar en la vida que estoy llevando, ¿no? Como cristiano, ¿sí? Y puedo meditar también en la palabra de Dios. Puedo recordar de repente una experiencia que tuve con el Señor, ¿no? Hace algunos meses, ¿sí? Puedo recordar la experiencia que tuve en el ayuno, ¿no? De la semana pasada. Y así, eso es meditar, como decía el hermano, es reflexionar, pensar atenta y detenidamente sobre algo, ¿no? ¿Sí? No sé si con eso queda un poquito más claro, pero está muy bien la exposición. Lo que una parte he visto que se ha ido bastante en meditar la palabra porque cogió el texto, ¿no? De Josué, Salmos, que habla acerca de la meditación, ¿no? Pero la meditación es en Dios, en su obra, en la escritura, en mi vida como cristiano, ¿no? Aplico la imaginación, la memoria, las emociones, ¿no? El intelecto, ¿sí? Es algo más integral y completo. La siguiente diapositiva, a ver que concluye. Ah, no, no ha habido dos, a ver, no sé, uno. Ah, no, ok. Muy bien, no sé si con Mario, eso. Sí, sí, hermano Walter, adelante. inclusive, Pastor Mario, perdón, en algunos cánticos, algunos himnos que no están en la escritura, yo escuchando algunos himnos, me pongo a meditar, me pongo a pensar, y hay unos himnos que de verdad, espiritualmente tienen un contenido este, muy hermoso y de verdad con una inspiración del Espíritu Santo, donde el ser humano le expresa a Dios su grandeza, sus atributos, su señorío, su gloria, su poder, en fin. Entonces, también en un cántico o en un himno espiritual uno puede meditar en Dios. Así es, hermano Walter. No sé si hermano Cristian quiere complementar eh, cómo, cómo recibe lo que estamos aportando. Hermano Cristian, por favor. Sí, eh,
claro, básicamente, la idea de meditar es, claro, y comparto también, claro, aprendo también y me pongo a pensar, ¿no? En lo que estábamos hablando, que es meditar, es en algo que el Señor hizo, ¿no? Por ejemplo, digamos que el Señor eh, hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y a veces cuando salimos de noche, miramos las estrellas y seguimos mirando y seguimos viendo más estrellas y nos ponemos a pensar, todo eso ha hecho el Señor, ¿no? Y creo que es algo más profundo de lo que el Señor hace, ¿no? Entonces, cuando meditamos nos lleva a una profundidad más intensa de lo que el Señor ha podido hacer, ¿no? Entonces, sí, comparto realmente lo que también ustedes dicen y me enseña también a que de alguna forma el Señor, de una o muchas formas, siempre nos tiene que hacer entender, ¿no? Eso sería básicamente lo que quisiera compartir. Gracias, hermano Cristo. Claro, uno puede meditar Docente, en el sacrificio que ha hecho Cristo, ¿no? En la cruz, cómo habrá sido. O uno puede poner como madre, ver cómo habrá estado María cuando veía a su hijo crucificado, que ha estado viviendo con él 33 años, ¿no? Y así, adelante, hermano May. también algo que me ponía a pensar, ¿no? Es precisamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo, este profeta, ¿no? Que da el mensaje del Señor. Muchas veces también el Señor, ¿no? Pide a su pueblo que medite en algo, ¿no? Y específicamente tomando como referencia Ageo 1, versículo 5, dice lo siguiente, ¿no? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? Aquí esta palabra también de meditar viene precisamente hablando, ¿no? De que el pueblo se haga una autoevaluación, de que el pueblo reflexione de cómo está caminando, ¿no? Y creo que también la meditación va en ese sentido, ¿no? De que el Señor muchas veces pide a su pueblo y también nos pide a cada uno de nosotros que podamos examinarnos, que podamos evaluarnos, ¿no? Cómo estamos ante la palabra del Señor, ¿no? Precisamente. Ese comentario también me gustaría realizar. Muy bien, gracias. Sí, hermano, muy buen comentario, hermano May. Claro, por ejemplo, si yo soy músico, que mi historia de música, reflexionaría, ¿no? Y meditaría con es que tantos músicos suben el tabernáculo, ¿no? El templo. Wow, ¿no? Te pones a pensar, recordar, meditar y así, ¿no? Muy bien. Entonces, de acá le tocaría exponer, ¿a qué grupo le toca exponer? A ver, ¿quién es el siguiente? ¿O quién está listo para exponer? Para darnos un break de 5 minutitos y comienza, pero ¿quién podría exponer ahora? Del ayuno podemos disponer. Buenas noches. Ya. Muy bien, entonces, un break de 5 minutitos y comienzan a exponer sobre el ayuno.
Bien, vamos a continuar. Entonces, ustedes van a proyectar, van a Walter, van a ustedes van a proyectar. Continuamos. Por favor, buenas noches. Apóyennos con la proyección. Lo mandé al grupo de WhatsApp. Amén, aquí estamos, Pastor Mario. Ya, la hermana Elisa va a proyectar, ¿ya? Bueno, muy buenas noches, Pastor Mario. Muy buenas noches para todos mis hermanos. Nos estamos reconectando para continuar con la dinámica de las exposiciones. Como ustedes pueden leer en la pantalla de sus computadoras o sus teléfonos, nos corresponde al hermano Nehemías Barbarán y a mi persona, Walter Becerra, exponer acerca de el ayuno como práctica espiritual. Lo primero que debo decir es que el ayuno, según la Biblia, los primeros que comenzaron a practicarlo fueron los israelitas en el tiempo de los jueces. Sin embargo, el ayuno es una práctica, si se quiere, espiritual, que no es exclusiva de, digamos, de los cristianos, sino que hay otras, por decirlo de alguna manera, otras religiones u otras creencias en el mundo que practican el ayuno, como los islámicos, como los hindúes, los budistas, los judíos, y otras religiones. Y el propósito, pues, es la purificación espiritual, la autodisciplina, el arrepentimiento, en fin, la búsqueda de la guía divina y algunos inclusive en conmemoraciones de eventos sagrados. Entonces, entrando en materia, eh, en pocas palabras, ¿qué es el ayuno? ¿Qué significa ayunar? Ayunar no es otra cosa que abstenerse o dejar de comer, ya sea, digamos, cualquier tipo, ingerir cualquier tipo de alimentos, consumir cualquier líquido, o privarse de ciertos gustos, ¿ok? Hay múltiples razones por las cuales un ser humano ayuna. Puede ser por razones médicas, puede ser por temas, digamos, de formación filosófica o de formación por una práctica social o por aspectos de orden religioso. Este, mm, para nosotros, en la fe cristiana, el ayuno es una disciplina espiritual que nos permite acercarnos a Dios. Siguiente lámina, por favor. Ahora, este, como expresión natural, el ayuno surge en momentos de angustia, en momentos de dolor o enfermedad, en momentos de ira o de un enojo intenso. Por ejemplo, tenemos algunos pasajes bíblicos donde encontramos a algunas personas que en su oportunidad ayunaron. En el caso de Ana, lo hizo en un momento de angustia en virtud de que, bueno, el Cana, su esposo, tenía, pues, de acuerdo a la cultura de esos tiempos, otros hijos, y Ana, que era la esposa que él más amaba, no podía concebir. Entonces ella, en medio de su angustia de ver el desprecio del que era sometida, no por su esposo, sino por las personas que estaban alrededor de ella, entonces ella decide abstenerse de alimentos, tal como nos lo dice Primera de Samuel 1:7. En el caso de Esdras, cuando leen en el libro de la ley y encuentran la situación espiritual del pueblo de Israel después de la deportación, cuando ellos regresan, eh, ellos se encuentran que ellos se han mezclado con todos los pueblos que había sido prohibido.
y pues estaba en una condición espiritual que no era aprobada por parte del Señor. Entonces, bueno, en ese pasaje pues también se nos habla de que el pueblo ayunó. En el caso de Jonatán, fue en un momento digamos, de ira, en un momento de rabia, se le fue el apetito y dejó de comer. Y entonces entró, producto de la ira, entró en un ayuno. Y en el caso del rey Acab, eh, él, al no poderse apropiar eh, de de la villa de un hombre bueno, que se negó a vendérselo. Entonces él se llenó de rabia porque él fue a hablar y le pidió que le vendiera sus tierras, su heredad. Él se negó y él se encerró en su casa, dejó de comer y se molestó. Entonces, esos son algunos ejemplos de algunas situaciones particulares que en su oportunidad llevaron a las personas a ayunar. Digamos que fueron múltiples las razones por las cuales entraron en ese ayuno. Eh, con el transcurrir de los años, el ayuno adquiere ya un significado espiritual profundo. Siguiente lámina, por favor. Ahora, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, el ayuno eh, tiene los siguientes motivos principales, ¿ok? Este, el duelo por un ser querido, cuando a veces, y no sé si a ustedes lo han experimentado, cuando pierden algún ser querido, este, el apetito se va, el deseo de comer, inclusive de consumir cualquier líquido, este, eh, producto digamos, del duelo por la pérdida de un ser que ha partido a la eternidad. También en la Biblia encontramos casos de cuando el pueblo recordaba algunas situaciones catastróficas que tuvieron que sobrellevar como nación, en actos de contrición y arrepentimiento, este, eh, cuando suplicamos a Dios por ayuda, podemos, digamos, encontrar como motivo o razón principal el ayunar. Perdón, también un motivo para ayunar puede ser buscar discernimiento, ¿ok? Y cuando nos identificamos con un dolor o un sufrimiento ajeno. Siguiente lámina, por favor. En el caso de la nación de Israel, hay hay un ayuno que es mandatorio, que es de obligatorio cumplimiento, es como un imperativo del Señor para la nación, ¿ok? Donde se instruye en un mes del año, en un día específico del año, a que la nación toda entre en un ayuno nacional, ¿ok? Este, donde el pueblo deba delante del Señor reconocer que el pecado es una ofensa delante del Señor, que Dios está airado contra el pecado y contra aquellos que practican el pecado, pero que en la gracia de Dios, Él permite que haya un sacrificio y que ese sacrificio produzca una reconciliación entre Él con el ser humano y del ser humano contra, digamos, con Dios, pues, para con Dios. Y a través de ese ayuno y de ese sacrificio que se hacía ese día, que lo hacía el sacerdote que era el escogido, había perdón y restauración. Entonces,
ese ayuno obligatorio recibe un nombre, es una de las fiestas judías, que inclusive creo que aún hoy día el pueblo de Israel lo practica, que es el Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es, como les decía, es un acto de contrición y arrepentimiento de la nación toda. Eh, este, sin duda alguna, el ayuno, pues, este, mm, en el caso de los profetas, el propósito de ellos al momento de ayunar no era de adelantar, como lo dice el autor del libro, una agenda personal o de convencer a Dios para que les recompensara el sacrificio implícito en la abstinencia de alimentos. Por el contrario, el objetivo, el fin era cultivar una relación de intimidad con Dios que resultara en hacer justicia, como lo dice Miqueas 6:8, en amar misericordia y en humillarse ante su Dios. Entonces, si el ayuno como tal no resultaba en prácticas positivas de misericordia, era como el proverbio aquel de címbalo que resuena o metal que retiñe. El ayuno entonces como disciplina espiritual es ante todo una práctica que nos ayuda a controlar voluntariamente un instinto natural, a poner a un lado por un tiempo las distracciones normales del diario vivir, para que nosotros podamos afirmar nuestra relación individual y por supuesto en el caso de la eclesia o la iglesia, podamos afirmar nuestra relación comunitaria con Dios. Como resultado, nos identificamos con los demás, y hacemos algo a su favor. Entonces, Pastor Mario, compañeros y hermanos, esto es lo que me corresponde a mí y mi hermano va a completar el resto de la exposición. Muy bien, buenas noches, pastor. Buenas noches, estimados siervos en general. Continuando con la exposición acerca del ayuno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a ver lo que es el ayuno dentro del Nuevo Testamento. Veamos cómo entonces aparece el ayuno dentro del Nuevo Testamento. Jesús mismo, prácticamente, él ayunó durante 40 días en el desierto, justo antes de poder iniciar su ministerio como tal, ¿no? Ese detalle es vital, ya que nos puede mostrar algo importante. El ayuno como tal nos prepara espiritualmente y nos fortalece el carácter para enfrentar las pruebas que se pueden avecinar. En Mateo capítulo 6, Jesús nos da la orden directamente en sí de que podamos ayunar, pero dice, cuando ayunen, no sé si ayunan, es decir, Él da por hecho que sus seguidores practicarían esta disciplina, ¿no? Como tal. En otra ocasión, cuando le preguntaron por qué sus discípulos, ¿cómo se podría decir? No ayunaban, Jesús llegó a responder que mientras el esposo estaba con ellos, no era necesario, porque vendrían días en que sí lo harían. Y ahí vemos prácticamente que el ayuno también tiene un sentido escatológico, ¿no? Ya que es un acto que refleja nuestra espera en Él y nuestro anhelo por la presencia del Señor Jesús. Y la iglesia primitiva lo entendió claramente este aspecto. Y vemos que en Hechos encontramos algunos pasajes donde que antes de enviar nosotros misioneros o elegir ancianos, la iglesia ayunaba en esos tiempos y oraba buscando la guía de Dios, presencia, y esto claramente nos llega a enseñar a nosotros que el ayuno está ligado a las decisiones trascendentales que se puedan dar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El ayuno como disciplina. Siguiente diapositiva. Muy bien, veamos entonces que nosotros debemos llegar a comprender que el ayuno no llega a ser un castigo contra uno mismo y una manera de poder manipular a Dios para que en sí nos dé lo que estamos pidiendo. Ayunar no es decir, mira Señor,
cuánto sufro, ahora concédeme lo que quiero. Eso no es el sentido del ayuno. Entonces, el verdadero sentido del ayuno es poder recordar que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, es un acto voluntario de la dependencia total del Señor. Vemos que el profeta Isaías en el capítulo 8, en el capítulo 58, corrige al pueblo, porque pensaban que ayunar era solamente abstenerse de comida y mostrar tristeza, pero prácticamente Dios les dice que el ayuno que Él ha escogido es liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo y practicar la justicia. Por eso es vital que el ayuno nos llegue a ser mucho más espirituales en el sentido orgulloso de la palabra, me refiero a eso, ¿no? Al contrario, nos hace más sensibles y nos hace más humanos, ya que nos llega a conectar con el dolor de los demás y nos mueve a la acción práctica. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Los peligros del ayuno. Como toda, se podría decir, disciplina espiritual, el ayuno también tiene ciertos peligros si se practica con un corazón erróneo o equivocado. Uno de esos peligros es verlo como un medio para negociar con Dios, y de eso no se trata. O decir, no, yo ayuno, entonces Dios me debe responder. Esa no es la motivación correcta que uno debe tener. Otro peligro es prácticamente usarlo como un sustituto del arrepentimiento genuino. Hay quienes ayunan, pero no cambian su vida, siguen lo mismo, no se arrepienten de verdad, y el ayuno se vuelve un ritual que se sigue dando y siempre va a ser vacío. Entonces, Jesús también nos advirtió contra el exhibicionismo religioso, ¿no? Aquellos que mostraban sus rostros tristes para que todo el mundo lo viera, que estaban ayunando. En este caso eran los fariseos, ¿no? Los sepulcros blanqueados, llenos de gusano por dentro, ¿no? Que se exhibían, ¿no? Él nos enseñó que el ayuno debe ser secreto, íntimo entre el creyente y Dios. Otro riesgo podríamos mencionar que podría ser la autojustificación. ¿De qué forma? Como el fariseo en Lucas 18 oraba diciendo, él en su ego decía, ¿no? Yo ayuno 2 veces a la semana. Ese orgullo lo hacía sentirse mejor que los demás, superior según él, ¿no? Y finalmente está el legalismo como tal, ¿no? Discutir si el ayuno debe ser de tantas horas con o sin agua, qué alimentos se pueden o no comer. Cuando caemos en este tipo de reglas extremas acerca del ayuno, prácticamente nosotros perdemos la vista de lo esencial, que el valor del ayuno está en la actitud del corazón hacia Dios. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes no deben ayunar? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, hermana. Muy bien. Nosotros podríamos ver un punto muy importante aquí, ya que el ayuno no es para todos. Sinceramente, hay personas que por razones de salud no deben practicarlo. Por ejemplo, hay quienes están con diabetes, ¿no? Que necesitan mantener en sí sus niveles estables de azúcar en la sangre, ¿sí? O que dependen de medicamentos que requieren tomarse como alimentos por el tema de su insulina, ¿no? Que su cuerpo no genera como se debe. Ellos, en este caso, vendrían a ser cierta parte de la excepción. Dios nos pide entonces exponer nuestra vida o nuestra salud. En este caso, perdón, Dios no nos pide exponer nuestra vida o no nuestra salud. El cuerpo, como tal, es el templo del Espíritu Santo y es nuestro deber cuidarlo. También es un acto de obediencia poder velar por él. Entonces, la necesidad de no valorar nuestro cuerpo no es espiritual. Entonces, ahora bien, si una persona no puede ayunar de comida, pero tiene el deseo, esto no significa que quede excluida. Podría, en cierta forma,
poder practicar el ayuno de otras formas, ¿no? Apartando el tiempo para la oración, dedicando más tiempo a la lectura bíblica o privándose de otros gustos como sería la televisión, el celular o alguna otra comodidad para dedicarse ese tiempo y esa energía al Señor Jesús. Entonces, lo importante no es tanto dejar de comer, sino el sentido de entrega y búsqueda a Dios con un corazón que sea sincero, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Para poder concluir la exposición, quisiera yo recalcar que el ayuno es una disciplina valiosa, bíblica, siempre que se practique con el corazón correcto, ¿no? Cuando nosotros ayunamos, cultivamos la intimidad con Dios, reconocemos nuestra dependencia total a Él y al mismo tiempo nosotros nos volvemos sensibles con las necesidades hacia nuestro prójimo, ¿no? Pero cuando se practica mal el ayuno, como no se debe, se convierte prácticamente en un ritual vacío que no agrada a Dios, ¿no? El ayuno verdadero no solo viene a cambiar las palabras de la oración, sino que llega a transformar nuestra vida diaria. Así que nosotros podemos resumirlo, toda esta exposición, en una frase, ¿no? El ayuno no cambia a Dios como tal, sino nos cambia a nosotros, nuestra actitud que estábamos mostrando, nuestra carne, ¿no? Y nos acerca al Señor y nos hace más humildes y nos empuja a poder vivir en justicia y misericordia para con los demás. Esto sería toda la exposición. Muchas gracias por el tiempo prestado, pastor. Adelante. Muy bien. Conócenos. Muy bien, hermanos. Muy bien. ¿Alguna consulta, algún comentario que tengan los hermanos de la audiencia? Hay cosas interesantes en el ayuno, ¿no? Que, por ejemplo, hay un párrafo que decía, no te necesito aferrarse a un legalismo que lleva a la imposición de reglas estrictas para el ayuno, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el ayuno? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede comer? ¿No? ¿Cuántas horas deben durar el ayuno para que sea válido? ¿Se puede tomar agua? Y así, ¿no? Ya llegó tarde al ayuno, entonces ya no está ayunando. Otros quieren ayunar en el trabajo. No, no hay preguntas, comentarios acerca de eso. Bueno, usted sabe que en leyendo el material que usted nos hizo llegar, ahí el autor del libro nos habla o nos narra la historia de una hermana que pertenecía al coro de una iglesia, de una congregación. Ellos eran una familia que toda la semana trabajaba, que, que ella salía en la mañana y regresaba en la noche, y que cada uno tenía su propia agenda de trabajo y de actividades, y pues solamente tenían el domingo en la mañana para estar juntos a la mesa y poder desayunar. La líder o la directora de la alabanza convocó un ayuno y le dijo que tenían que estar a las 8 de la mañana el domingo porque querían ayunar para buscar la dirección de Dios y la bendición de Dios. El caso es que la hermana le manifestó esto que yo les comentaba, que ellos tenían agendas distintas y que en toda la semana no podían compartir digamos, una comida juntos y que justamente los domingos a primera hora de la mañana era que habían acordado como familia reunirse todos a la mesa. Bueno, la directora le dijo que bueno, que si no ayunaba con ellos, fuera la expulsó de la alabanza. Y eso que la hermana le dijo, pero mire, yo puedo incorporarme de otra manera, en oración, o permítame, y no, o sea, fue una posición muy radical y la consecuencia fue que no pudo estar en la alabanza a partir de ese momento, por no ayunar. Y pues todavía hay algunos días que actúan así. Pero bueno.
Gracias, hermano, por hacernos recordar el caso, ¿no? Y ya, bueno, si es que ella asiste, o ya uno si asiste por obligación, en realidad no está ejerciendo la disciplina espiritual, ¿no? Porque desde el comienzo hemos dicho que acá es voluntario. Muy bien, entonces no hay más comentarios por nuestros demás compañeros, entonces hacemos un break de 3 minutitos y sigue la exposición del hermano Edgardo, ¿no? Sobre cuidado pastoral. Sí, pastor y hermanos, buenas noches. Yo creo que ya me tocaría, si es que no hay el otro grupo, porque yo esperando a la hermana Roxana, aunque ella me dijo de que estaba de viaje, pastor, no sé si le habrá comunicado. Sí, comunicó conmigo. Ya, si no hay el otro grupo, pastor, yo iniciaría y ayúdame con compartir la diapositiva, por favor. Sí, mis amados hermanos, buenas noches una vez más a cada uno de ustedes. Con la bendición de nuestro Padre Celestial, vamos a iniciar el tema de la exposición del día de hoy sobre cuidado pastoral y mutuo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuidado pastoral va de ambas partes, ¿no? Cuando solamente pensamos en el cuidado pastoral, podríamos decir, ¿no? De que es el pastor quien tiene la responsabilidad de cuidar la grey. Pero en este caso, esta disciplina espiritual que estamos estudiando es pues el cuidado pastoral mutuo, ¿no? El cuidado pastoral en sí es pensar pues en los demás, es actuar en su favor sin esperar reciprocidad ni recompensa. El mismo Jesús, ¿no? En Juan 10:11 nos dice de que yo soy el buen pastor, y agrega al siguiente pasaje donde dice, no, Él da su vida por las ovejas. Entonces, generalmente este término se refiere pues a prácticas que los pastores hacen para pastorear o cuidar a las personas en su congregación, que también puede incluir, ¿no?, visitas a hospitales, visitas a personas que no son conversas, ¿no?, a ancianas, incluyendo también, ¿no?, la consejería pastoral, que lógicamente ya es un asunto un poco más avanzado, por no decir complicado, la consejería, cosa que muchas veces nosotros tenemos que saber diferenciar esto, ¿no? Cuidado pastoral con consejería. Para ser una consejería tenemos que tener necesariamente pues un estudio que vaya con eso, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio, por ejemplo, o en una situación que pueda haber peleas y cosas distintas que ocurren en un hogar, que es muy normal. Algo de estudios psicológicos, de psicología, ¿no? Entonces, pero sí, en lo que es lo común es visitar, orar por las personas ancianas, enfermas, visitar, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Y orar juntamente con ellos, ¿no? Porque eh, se basa necesariamente este cuidado pastoral cuando no tenemos
un estudio para hacer consejería, va a basarse siempre en lo que es la ayuda, ¿no? Para este tipo de visitas. Entonces, no solamente ahí podría ser el cuidado pastoral, también, ¿no? Consejería prematrimonial, pero con cosas básicas, ¿no? O asistir a las bodas a dar consejos, palabras sobre eso y asistir a los funerales, por ejemplo. El cuidado pastoral también abarca a la dedicatoria de bebés, de nuestros niños, de los bebés, ¿no? Entonces, en Primera de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 5, en los versos 2 y 3, Jesús nos enseña, ¿no? Y Pedro nos dice eso: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice la palabra de Dios, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, ¿no? Porque cuando leemos Juan en el capítulo 10 y el versículo 12, también nos indica sobre ello, ¿no? De que no como los asalariados, ¿no? Entonces, termina Pedro en el capítulo 3, donde dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, sus aspectos del pastoreo incluye el liderazgo voluntario, el, el servicio ferviente y vivir como un ejemplo, pues, para los que están bajo su cuidado. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dirigió sus últimas palabras a los líderes de la iglesia de Éfeso, él dijo, ¿no? Por tanto, dice, esto está en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, un buen cuidado pastoral implica, mis amados hermanos, prestar especial atención a la propia vida, así como a los detalles de aquellos a quienes sirve el pastor. Un pastor debe supervisar y cuidar de la iglesia con gran amor. Todos pueden y deben dar, dice, y recibir el cuidado pastoral. Ahora, cuando hablamos del cuidado pastoral mutuo, no solamente está obligado pues a hacer todas estas cosas que estamos mencionando en esta oportunidad, le toca solamente al pastor, sino también a nosotros. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en casa, nosotros tenemos que pastorear nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Entonces, muchas veces me sucedió a mí, no sé si a ustedes, mis amados hermanos, cuando hablábamos, inclusive cuando me dio el trabajo el pastor Mario, ¿no? Yo decía, pues cuidado pastoral, entonces seguramente vamos a ver sobre las acciones o las obligaciones o las funciones del pastor, ¿no? Pero ya leyendo esta disciplina, el cuidado pastoral es mutuo. O sea, nosotros, ahora, yéndose un poquito más allá de nuestro hogar, también tenemos que ayudar a velar por nuestros hermanos de la congregación, por ejemplo, con nuestros vecinos, con nuestros primos, hermanos, familiares. Todos necesitamos de, de un cuidado pastoral. Un poquito para ampliar esto de pastor de la palabra. Esta palabra, pues, pastor, proviene de una palabra griega que es poimen, y significa
proteger. La misma función de aquel que apacienta las ovejas en el campo. En el Antiguo Testamento, el pastor era el que cuida el rebaño. Ya, la siguiente diapositiva, por favor, pastor. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, Jesús encarga a Pedro, ¿no? Apacienta mis ovejas. La obra, si podemos ver ahí en el primer cuadro, el pastor como modelo se refiere pues a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Efesios 5:23 dice, Él es cabeza de la iglesia, así como nosotros somos cabeza de nuestra esposa, ¿verdad? Entonces, ahora, si hablamos un poquito más a fondo, entonces el ser pastor de una congregación es como estar liderando la iglesia de Dios, ¿no? En Timoteo 3:1 nos enseña de que ese amor de Cristo por su iglesia refleja, pues, ese amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, en Miqueas voy a buscarlo para darle una lectura al capítulo 7, un momentito, capítulo 7, versículo 14, nos dice también de la misma forma, ¿no? Apacienta tu pueblo con tu callado. Jesús le da esa orden al pastor, ¿no? El rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto, dice, en Basán y Galaad, como en tiempos del pasado. O sea, el pastor, el cuidado pastoral es pues justamente estar atento a lo que está sucediendo, o sea, ser, en palabras más resumidas, ser empático con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, Jesús encarga a Pedro de la misma forma. En Juan, en el capítulo 21, apacienta mis ovejas. Y cuando nosotros vamos un poquito más a explicar todo esto en Juan 21 del 15 al 17, lo van a leer seguramente ustedes en sus Biblias. Después de desayunar, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar por segunda vez y lo volvió a preguntar por tercera vez. ¿Y cuál es el encargo? El encargo simplemente es apacienta mis ovejas. Entonces, la preocupación de nuestro Señor siempre ha sido eso, el cuidado pastoral. Una vez más repito, en este caso como disciplina espiritual, es un cuidado pastoral mutuo. Nosotros también tenemos que asumir esa responsabilidad, no solamente el pastor de vuestra iglesia. Ahora, para vivir de ese cuidado pastoral de forma efectiva, es importante cultivar una profunda vida de oración. Ya hemos escuchado una de las disciplinas que es la oración, y esto pues nos permite conectarnos con nuestro Creador, escuchar su voz y recibir su gracia para servir a los demás. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es ser sensibles a las necesidades de los demás. Lo otro sería ofrecer nuestro tiempo y talentos al servicio de los demás. Muchas veces tenemos hasta carreras profesionales, pero en nuestro grupo, en nuestro entorno, no necesitan pues de esa carrera en sí, ¿no? Lo leía al final de todo este texto
de que la esposa de un pastor en una iglesia, cuando el pastor estaba dictando clases bíblicas, ella tenía una profesión, pero tenía que asumir el liderazgo con su talento que tenía, porque también sabía cocinar. Entonces, muchas veces uno puede querer, ¿no? Y puedes tener 2 o 3 talentos, pero en lo que más quieres, papá no te va a hacer servir, ¿no? Sino en el más complicado, ¿no? Como en este caso de la hermana que contaba, que el trabajo de cocinar, pues, y para tantos jóvenes en un estudio bíblico, era pues un poquito complicado y sacrificado. Pero decía la hermana, ¿no? Al final, de que orando ella y Jesús le respondió de que ahí es que cuando te necesito, ahora te necesito ahí. Y ella se sentía pues más contento de seguir brindando ese servicio a quienes lo necesitan en la carrera más sacrificada, en el talento más sacrificado que tenía, ¿no? Por ofrecer. Lo otro sería, ¿no? Ser instrumentos de paz y reconciliación. Muchas veces siempre he oído decir esto, de que hoy en día, pues, ya si tú vas y le predicas al vecino, él no te va a escucharte, porque hoy en día, pues, las redes sociales, cuántas cosas hay en la tecnología, todos están buenos predicadores de primera, de segunda, buenos teólogos, y muchas veces la gente ya no los escucha. Ante esa situación, se ha llegado pues a conclusión de que la mejor prédica que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos, es vuestro testimonio. Yo paro lidiando con eso. A veces estoy en la calle y me olvido que soy cristiano, pues, ¿no? Y alguien me hace renegar, no sé si a ustedes les pasa esto, y explosionas. Entonces, hay que cuidar nuestro testimonio, ser instrumentos de paz y reconciliación, promover la armonía, el diálogo y la comprensión mutua en nuestras relaciones con los demás. Otra forma efectiva para este cuidado pastoral sería ser testigos del amor de Dios en el entorno. Vivir nuestra fe de manera coherente. Mis amados hermanos, cuando hablamos del cuidado pastoral, es en realidad bien amplio. Y las funciones que debemos tener cada uno de nosotros es el cuidado de las almas, ¿no? Si bien es cierto, en ese cuidado podríamos mencionar, ¿no? Sanar, sostener, guiar, reconciliar, cualidades personales que tenemos que necesariamente tener si estamos bien cimentados en lo que es el objetivo, el propósito a donde queremos llegar. La siguiente diapositiva, pastor, por favor. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo vivirlo en la práctica? Ya lo dije hace un momento, cultivar una profunda vida de oración, ofrecer nuestro tiempo, ser testigos, ser instrumentos y ser sensibles. Finalmente, la siguiente, por favor, pastor, ya con eso terminamos. Siempre, mis amados hermanos, tenemos que recordar lo más importante, es que cada uno de nosotros está llamado a ser pastor en su propio ámbito, a cuidar de los demás, a compartir el amor de Dios con quienes nos rodean y a ser instrumentos de esperanza en el entorno. El cuidado pastoral como disciplina es una tarea fundamental en todos los sentidos. Es un llamado a la acción que nos invita a vivir el amor de Dios en la práctica. Es un compromiso con la construcción de un entorno más justo, fraterno y solidario. Todos necesitamos de ese cuidado pastoral. Quienes dicen yo no necesito a nadie, está contradiciendo la idea de Dios mismo,
quien consideró la soledad como lo primero que no estaba bien en su creación. Él nos hizo seres que debemos de vivir relacionado y en sociedad, o sea, en grupo. El aislamiento es un mal que aqueja a la humanidad. Hoy en día, y la palabra de Dios se va cumpliendo, ya nadie cree en nadie, ya nadie confía en nadie, y la palabra de Dios justamente decía, pues en los últimos tiempos, el amor se enfriará. Mis amados hermanos, seamos nosotros quienes tengamos que seguir confiando, haciendo por fe lo que Dios nos encargó. Preocupémonos por los demás. Seamos empáticos. Mi querido pastor, mis amados hermanos, con esto termino lo que es la disciplina de cuidado pastoral mutuo. A la espera de sus preguntas, agradezco su atención. Muchísimas gracias, pastor. Muy bien, gracias, hermano Edgardo. No sé para cuántos es nueva esta disciplina, cuidado pastoral mutuo. No siempre necesita ser escuchado, mentoreado, pastoreado por alguien. Y también ser mentor, ¿no? Soy ese cuidado pastoral con alguien. ¿Algún comentario, una pregunta que tengan, hermanos, para nuestro hermano Edgardo? Buenas noches, hermano. Solo la pregunta. Considerando que es lo que se considera el cuidado pastoral como una práctica de vida diaria, ¿no? Práctica de vida cristiana, perdón. ¿Es necesario ser pastor para efectuar esta práctica de vida cristiana? Es una buena pregunta. No, no es necesario, ¿no? Sí, lo dice el libro y también hermano lo mencionó. Ahí el texto lo hace una comparación entre la asesoría pastoral, lo llaman, ¿no? Y el otro es el cuidado pastoral. Lo que estamos hablando, como dijo el hermano, es una asesoría pastoral o una consejería pastoral, ¿no? Estamos hablando es de apoyarnos mutuamente, ¿no? No necesitas tener un título de teología, estar ordenado, como también lo menciona el autor, estar ordenado, ¿no? Como ministro, pastor para hacer esto. Esto lo puede ser, perdón por la palabra, pero un miembro, ¿no? Cualquier miembro lo podría ser, ¿no? Cualquier creyente incluso lo podría ser. Así es, hermano. Gracias por la pregunta. Pastor, considero que el lugar donde debe iniciar esta práctica espiritual del cuidado pastoral mutuo es precisamente en nuestros hogares. En el caso de nosotros los padres, que tenemos nuestros hijos y nuestra esposa, debemos primeramente ese cuidado pastoral con nuestros hijos, con mi esposa, y los que no son esposos, sino que son hijos, ese cuidado pastoral debería proyectarse hacia sus padres o hacia sus hermanos. Y como bien lo decía nuestro hermano que puso, que irradie el entorno, porque muchas veces queremos como que Dios nos envíe a otra nación, pero creo que ese ministerio comienza justamente en nuestra casa, en nuestro hogar. Y no, como usted bien señalaba, no se requiere de una investidura, de que usted sea ordenado como pastor, sino que es como una práctica, como bien estamos estudiando, una práctica espiritual. Y yo, pues pastor, en el caso mío, yo asisto a una mega iglesia. Y uno de los problemas que tienen las iglesias grandes es precisamente que el pastor no está en capacidad de pastorear 2.000, 3.000 ovejas a la vez. Entonces, yo pienso que esta práctica o esta estrategia del cuidado pastoral mutuo ya entonces estaríamos hablando entre los hermanos, digamos que es fundamental. Es fundamental porque en cierta manera todos necesitamos ser pastoreados. Claro. Es que en realidad debería ser así, ¿no? Porque en otras iglesias
todos creen que lo debe hacer el pastor. Ustedes dicen, no, si supongamos que solamente son 40, un ejemplo que sean 40. Entonces, ¿cómo el pastor va a llegar a 40 familias? ¿Ves? Está un poco complicado. Entonces, y bueno, al menos en algunas organizaciones que conozco, lo ven al pastor como todo, ¿no? Que debería hacer todo, ¿no? Y no es así. El cuidado pastoral mutuo debe ser entre los hermanos, entre los miembros, entre los creyentes. Muy bien, hermanos. Gracias por su participación. Creo que aquí nos vamos a quedar y el próximo jueves ya sería la última sesión. Creo que falta poner nuestra hermana Carla, nuestra hermana Abigail, nuestra hermana Han, ¿no? Son los que están faltando. El hermano Edgar, Edgar siempre está con la hermana Abigail, creo, ¿no? En lo que es gratitud, creo. No, sí, gratitud. Sí, creo que sí. Entonces la dejamos para el próximo jueves, ¿sí? Que faltan, que son 3 nomás, creo, Abigail con Edgar, Hans, palabra y hermana Carla con la oración. Y el resto todos están listos. Muy bien. Entonces, vamos a orar.